nos disponemos en esta hora, Señor, a la otra parte, Señor, importante, Señor, que es escucharte a ti. Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, disponemos nuestra mente, Señor maravilloso. Señor, disponemos, bendito Dios, nuestro corazón, Señor. Nuestra alma está dispuesta para escuchar lo que viene del cielo, Señor, para recibir tu pan, Señor, tu manjar, Señor maravilloso. Y nosotros en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Señor, queremos recibir esta palabra, Señor, y pedirte que se quede grabada en nuestro corazón, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor, y que allí produzca fruto abundante y rebosante, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, reprendemos todo error, toda confusión y echamos todo esto al abismo por el poder que hay en ti, Señor. Amén y amén. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a la palabra, amén. Bueno, vamos a la palabra, amén. Busque el libro de Lucas. Lucas 17. Lucas 17, amén. Ya les digo el versículo. Versículos 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Vamos a arrancar allí, amén. ¿Lo tenemos ya? Amén. Tenemos un título que es El poder de la fe. Amén. El poder de la fe. Amén. El poder de la fe. Entonces dice aquí, dice: Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Quién dice amén? Diga amén. Entonces el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Amén. Amén. Estamos aquí, estos versículos nos están hablando de la fe. Amén. Que además es piedra fundamental en la doctrina cristiana, y es posiblemente la palabra de la que siempre se habla en toda predicación, de la fe. Amén. De la fe se habla en toda predicación, en toda homilía que hace referencia a la palabra, al Señor Jesús, a la obra de Cristo. Se habla de la fe. Tenga fe, hermano. Tenga fe, hermana. Créale al Señor. Amén. Pero entonces, la pregunta es allí, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hemos entendido la fe? ¿Sí la hemos entendido? ¿Sí o no? ¿Hasta lo profundo? Dice la palabra de Dios que el fin de la fe es la salvación de las almas. Amén. Y quiero detenerme allí un poco, porque se habla mucho de fe, pero se hace poco énfasis en el fin de la fe.
Amén. Ahora, cuando hablamos del fin de la fe, estamos hablando del objetivo principal. Amén. El objetivo principal de la fe es la salvación de las almas. Y ya hemos entendido cuál es la salvación de las almas, ¿cierto? Ajá. Sacar almas del infierno para llevárselas al Señor para que tengan vida eterna. Eso es salvación. Amén. Y los subniveles de la salvación, que son las cosas que también Dios hace por nosotros, ¿no? Sanidades, liberaciones. Amén. Provisión, prodigios. Todas las señales que vienen de Dios y que hacen algo por nosotros son niveles de salvación. Pero vienen después de la salvación mayor, que es la salvación de las almas. Amén. Entonces, ese es el enfoque que hay que ponerle a la fe. Pero es un enfoque que pocas veces se menciona. Se habla mucho de cosas que Dios puede hacer por mí. Proyectos, ¿sí? Sueños, empresas, planes, para los cuales hay que tener fe, claro que sí. Y aquí los apóstoles están diciendo: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué creen que ellos están diciendo esto? Ellos están en medio de un ministerio poderoso, ¿cierto? Pero también de un escenario que no es fácil. Permanentemente los apóstoles y el Señor Jesús estaban expuestos al peligro, ¿correcto? Los querían apedrear, ¿sí? Los querían callar, los querían sacar de las sinagogas, perseguidos por los fariseos, por los saduceos, además del agobio permanente de las multitudes. Eso no es fácil, hermano. Si usted cree que eso es fácil, no es fácil. Falta de sueño, trasnochadas, madrugadas, ayunos, ¿sí? Un itinerario colmado. Y ellos entonces, al ver todas estas situaciones, le pidieron al Señor algo muy valioso. Ellos no le estaban pidiendo cosas para sus familias, ni para ellos, ni propiedades, ni dinero, ni siquiera salud. Le estaba diciendo: Señor, aumentanos la fe. La cosa se estaba poniendo compleja. No solamente por este escenario exterior, sino que ellos lo decían por sus propias vidas. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesús en el libro, en el Evangelio de Juan, le dice: dura es tu palabra, Señor, pero ¿a quién más iremos? Después el mismo apóstol Pedro, más adelante, en su epístola, asegura que el justo con dificultad se salva. Con dificultad se salva. ¿Sí? Entonces, hablando otra vez de la fe y de cómo la fe actúa en medio de la iglesia, nosotros la iglesia hemos visto en multitud de ocasiones personas que tienen enormes intenciones para trabajar para Dios, enormes proyectos, mega iglesias, escuelas, orfanatos, hospitales, proyectos evangelísticos, proyectos misioneros de gran escala, para los cuales se necesitan material humano, infraestructura, recursos. Usted lo va a ver, usted paséese por Colombia. Y eso que Colombia no es no es un gran expositor de la obra cristiana evangélica, como sí lo puede ser los Estados Unidos. Allá usted va a ver proyectos enormes de millones de dólares para la obra de Dios, para lo cual se necesita fe. Y yo le voy a citar aquí dos ejemplos
muy renombrados en la historia del cristianismo, que uno es el de un hombre llamado George Mueller. Él no era norteamericano, él era inglés. Y él tenía una infraestructura de orfanatos de miles de niños. ¿Cuánto se necesita para un orfanato? Dinero, para comida, para calefacción, para vestirlos, para enseñarles, para el sostenimiento de la infraestructura y además un equipo de personas que trabajen en eso. ¿Cuánto cree que cuesta eso? Ahora, los seres humanos, cuando tienen proyectos similares a estos, ¿qué es lo que generalmente hacen? ¿Qué es lo que generalmente hace una persona que tiene un proyecto? ¿Ir a dónde? Al banco, a la entidad financiera. Señores, banco fulano de tal, tengo un proyecto. ¿Sí? El banco le dice, muéstreme su vida crediticia. ¿Cierto que sí? La vida crediticia sana es la que va a permitirle a la persona que pueda acceder a ese recurso. O sea, el banco le va a mirar qué tanto se ha endeudado usted y qué tan fiel ha sido para pagar esas deudas. Eso lo hace la persona normalmente, ¿cierto? Y dependiendo del proyecto, entonces así mismo es el préstamo, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que la vida cristiana es diametralmente opuesta a la vida del mundo, hermano. Y este es uno de los aspectos que tenemos que comprender, hermano. Y que también hace parte del morir. Y que evidentemente hace parte de la fe. Fe no es cruzar los dedos para que el banco tal me preste el dinero. La gente cree que eso es fe. Esa no es fe, hermano. Esas son condiciones del mundo. En el antiguo Egipto, de donde fue sacado el pueblo de Israel, también existían estas cosas. Los hebreos hacían solicitudes ante el emperador o ante los representantes del emperador para poder recibir algo extra que utilizaban para arreglar sus casas, ¿sí? Para poder tener una granjita, una bodeguita, un granero, para poder tener un poco mejor de ingresos. Y el emperador o los representantes del emperador decidían si ese hebreo podía tener esa añadidura o no. Y era algo que si se lo aprobaban tenía que pagarlo con creces. ¿Creces qué son? Intereses. Estamos en un sistema donde a los intereses se le cobran intereses y a los intereses de los intereses, intereses. Ese es el sistema del mundo. Un sistema reaccionario, aplastante, que le tiene el pie puesto a la persona en la yugular, hermano. ¿Sí me entienden? Dios no es así, hermano. Dios es nuestro Padre, primero tiene que entenderlo. Y es un Padre que tiene recursos ilimitados. Amén. Y que se complace en bendecir a sus hijos. Este hombre Mueller, como buen hijo de Dios, él creía que los proyectos verdaderos le pertenecían a Dios. Y si Dios era el portador de ese proyecto, Dios lo sostenía. Si Dios no lo sostenía, no era de Dios. Díganle a que está al lado, si Dios no sostiene el proyecto, no es de Dios. Díganle. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que si el Señor no edifica su casa, en vano hace el que la edifica, dice la palabra. Se está perdiendo el tiempo. Correcto, está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué hacía George Mueller?
todas las noches y en las mañanas muy temprano oraba con una fe impresionante. Señor, necesitamos para el carbón, viene el invierno. ¿Saben lo que es un invierno? En los países donde cae nieve, donde las temperaturas sobrepasan el grado bajo cero. Aquí en Neiva, si se pone un poquito frío el clima, apagamos el ventilador, ¿cierto? De pronto nos ponemos una mantica, una sábana encima y listo, solucionamos el problema. Pero en los países del norte y del sur, donde el invierno es crudo, se necesita calefacción. Y George Mueller oraba para que Dios le diera la cantidad que necesitaba para comprar carbón y mantener los hornos encendidos. Y todos los días oraba para que hubiera comida para los huérfanos. ¿Y usted qué cree que pasaba? Siempre Dios llevaba la provisión. Sin ningún endeudamiento. Así son las obras de Dios, hermano. Y otro hombre que lo hacía también era alguien que era conocido como el intercesor, llamado Rhys Howells. También un hombre que tuvo la capacidad de adquirir propiedades para la obra de Dios, y que cada una de ellas fue el producto de la intercesión, de la oración, y la respuesta de la oración venía de Dios. Amén. Y todo llegaba, hermano, justo a tiempo, para que usted entienda hacia dónde se lleva la fe. Entonces siempre pongo el ejemplo de una escena de una película llamada Indiana Jones. Indiana Jones entra a un templo y resulta que ese templo tiene una trampa, y la trampa es una circunferencia, una esfera gigante de roca que viene detrás de él, que pesa muchas toneladas, y él le toca correr y correr y correr en un laberinto que no tiene salida. A lo último, ya cuando la roca lo va a aplastar, logra abrirse una puerta y él logra salir por allí, no sin antes sacar su sombrero, ¿no? ¿Ustedes ya han visto la película? Y la roca, ¡pum!, choca, la esfera choca contra la puerta. Así es la respuesta de Dios, justo a tiempo. Justo a tiempo, para que usted entienda que es Él. Amén. Para que la gloria no sea de hombres, ni para que se le atribuya a eventualidades, a coincidencias, a circunstancias, sino para que sepa que es de Dios, justo a tiempo y en la medida necesaria, además. Y esa obra hasta el día de hoy existe. Esas obras existen hoy. Pero resulta que uno puede decir que estos eran hombres de fe por esas cosas, que son obras tremendas. Vaya uno a mirar cómo le iría a uno en una obra así. ¿Hasta dónde sería uno capaz de llegar para creerle a Dios? Pero resulta que eso era lo menos importante que estos hombres tenían, hermano. Y es algo que tenemos que entender, y tiene que ver con el fin de la fe. El fin de la fe no son orfanatos. El fin de la fe no son proyectos eclesiales. El fin de la fe no son las misiones en sí mismas. El fin de la fe son las almas, partiendo de la nuestra, hermano. Es que la primera alma que usted tiene que mirar no es ni siquiera la del lado, es la suya. Así es, amén. Es la suya, hermano. Entonces, los apóstoles pedían fe, claro, para enfrentar todo lo que estaban viviendo, pero especialmente pedían fe por ellos mismos, porque notaban que el reto era grande. Y además, algo muy importante, notaban una diferencia enorme entre ese que estaba ministrando y ellos. Ahora,
el que estaba ministrando, que era el Señor Jesús, se las pasaba recalcándole: tienen que ser como yo, tienen que ser como yo, sed santos como yo soy santo, como el Padre es santo. Y hasta el día de hoy se recalca, lo recalca el Señor Jesús en su palabra, lo recalcan los apóstoles. Hay que menguar para que Cristo crezca, hay que morir para que Cristo crezca. ¿Quién dice amén? Amén. Todo lo tengo por basura con tal de tener a Cristo. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Eso lo dicen los apóstoles y lo dice el Señor Jesús. El que dice ser su discípulo, dice la palabra, debe andar como Él anduvo, dice la palabra. Ellos veían eso y decían: ¿qué vamos a hacer? Se seguían mirando como los pescadores de Galilea, mientras veían cada día con mayor gloria al que los había llamado. Señor, aumentanos la fe. ¿Aquí alguien se conforma con la fe que tiene? No. Hay veces que no tenemos fe ni para creerle al Señor que mañana podemos pagar el recibo del gas, que es el más barato de todos. ¿Cuánto llega un recibo de gas promedio? ¿20, 25 mil pesos? ¿30 mil? El que cocina mucho le llega por 40. ¿Sí o no? Hay gente que no tiene fe ni para eso. Ahora, si se trata de una persona muy pobre, pues 40 mil pesos viene siendo un reto. Un reto. Pero para nosotros, y a veces no tenemos fe ni para eso. Y los apóstoles dicen: aumentanos la fe. Ya no para mirar si van a pagar las cuentas de la casa, sino para el reto que tenían por delante: llegar a ser como Cristo y además responder por la obra del Señor que Dios les iba a delegar. Pero resulta que la palabra de Dios tiene una virtud que no tiene ningún otro libro. Primero, es la voz misma de Dios. Y segundo, todas las respuestas están allí. Nunca queda una incógnita sin respuesta en la misma palabra. No son hipótesis sueltas, ni preguntas sueltas. Esto no es filosofía. Usted lee una pregunta filosófica y usted queda perdido. La filosofía lanza preguntas al aire. ¿Quiénes somos? Y queda hasta el día de hoy. Los filósofos no saben quiénes somos. Siguen disertando acerca de quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, quién es Dios, si Dios existe, quién era antes que Dios. Todas esas preguntas de filosofía que todavía carcomen las neuronas de los filósofos. No, el Señor recibe retos, lanza preguntas y trae respuestas. Y la palabra trae las respuestas, hermano. Amén. Y el Señor dice, escuche esto, ahí mismo dice, obviamente, ¿no? Él habla en parábolas. Y las parábolas hay que entenderlas, hermano. Dice: entonces el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Tan linda la palabra, ¿no? Una semilla de mostaza es lo que yo necesito. Una semilla de mostaza es el equivalente a las pepitas que están por encima de la hamburguesa, para los que le gustan la hamburguesa, ¿no? Es una hamburguesa, eso se llama jonjolí, ¿no? O sésamo, o mostaza. Todos son como primos hermanos, pero la semilla es chiquita. Una semilla chiquita, dice el Señor, necesita usted. Y lanza el equivalente a la respuesta de tener esa fe pequeña. Y es: le
poderle decir a un sicómoro, que es un árbol, desarráigate y planta y échate en el mar. ¡Oh, qué maravilla! El que entiende las cosas simplemente, literalmente dice, bueno, a partir de ahora me voy a dedicar a arrancar árboles y a echarlos en el mar. ¿Eso de qué sirve, hermano? De nada, ¿me entienden? Ahora, escuchen, ¿qué tan difícil es arrancar un árbol? ¿Sí? Pues depende cómo lo haga, ¿no? Si lo hace solo, con una pala, pues nunca lo va a poder hacer. Pero si une fuerzas a otros, o se contrata una retroexcavadora, lo hace facilito. O sea, parece que es un reto que no es tan difícil. Pero realmente detrás de esto se esconde un secreto espiritual, hermano. Y no tiene nada que ver con andar uno por allí, por los andenes, arrancando árboles, hermano. Porque además vendría la CAM y nos sancionaría. Porque eso es un delito, no una contravención ecológica, ambiental. Y vendría su sanción o hasta cárcel. No se trata de eso, hermano. Tenemos que identificar qué tiene que ver un árbol, qué tiene que ver una raíz y por qué hay que arrancarla. ¿Quién dice amén? Amén. Y vamos a ir entendiendo esto sin olvidarnos de estos dos hombres. Estos dos hombres fueron hombres de una fe tremenda para los proyectos de Dios, no de los hombres, porque es lo primero que hay que aclarar. Una cosa es el proyecto de los hombres y otra cosa el proyecto de Dios. Hay personas en la iglesia que están tratando de hacer proyectos humanos y hay otros que están tratando de hacer o que están haciendo proyectos de Dios. Amén. Los proyectos humanos necesitan de fe. Sí, pero no va a ser Dios el que va a responder eso. No sé quién va a responder, pero no es Dios. Por eso uno de los pilares doctrinales dice, no dice el segundo pilar doctrinal. ¿Qué dice? El primero es el arrepentimiento de obras muertas. El segundo es ¿cuál? La fe. Y dice simplemente la fe. Dice la fe en Dios. Si hay fe en Dios, porque está aseverando que es en Dios, si hubiera una sola fe, el apóstol Pablo diría, debe tener fe. O estaría hablando de la fe a secas. Pero él está diciendo la fe en Dios. Lo que quiere decir que esa es la fe verdadera. ¿En cuál Dios? El Dios con D mayúscula. El Dios Yahweh, el Dios de Israel, que es el mismo Elohim, que creó los cielos y la tierra, que envió a su Hijo, que también es Dios, a hacerse hombre y a morir por nosotros. Es ese Dios en el que hay que tener fe. Esa es la fe verdadera. Las demás son fees alternativas. Ya cada quien decidirá si quiere tener fe en Ra, o en Tamus, o en Acera, o en Baal, o en María Santísima, o en María Auxiliadora. Que vaya uno a saber quién es el que responde a esa fe, porque no es María Auxiliadora. Entiéndalo de una vez, María, no ha habido mujer en la tierra que haya como ella. Pero ella no puede responder oraciones. Primero, no puede escucharlas. Segundo, no tiene el poder para responderlas. ¿Me está entendiendo? No hay poder para eso. ¿Quién es el único que puede responder oraciones? Dios. Amén. Y así, el Dios que cada quien quiera.
Hay otros que tienen el dios mamón o el dios dinero. Hay millones de dioses. En la India hay millones de dioses. Y a esos dioses ellos le oran y ellos claman. Y tienen la fe en ellos. Pero nosotros tenemos el Dios verdadero. Y es a Él al que hay que dirigirnos, amén. Y Él es el que tiene la respuesta y el poder. Pero Él lo tiene no para las cosas humanas, ni para los proyectos humanos, sino para sus proyectos. Es como cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida, ¿cierto? Que es nuestro hogar. Melvis tiene su esposa, tiene sus hijas, tiene sus nietos, ¿cierto? Nosotros nuestro dinero, el que ganamos, ¿en qué lo invertimos? En nuestras cosas, pagar nuestras cuentas, alimentarnos, ¿cierto que sí? ¿Eso está bien o está mal? Está bien. ¿O usted va a aguantar hambre y va a comprar en el mercado al vecino? ¿Sí? No. ¿Cierto que no? ¿Usted va a dejar que le corten la luz para pagar la luz del vecino? Será como chistoso, ¿cierto? Asimismo Dios tiene sus proyectos, sus providencias, sus designios, y es allí donde Él pone todo su esfuerzo. Amén. Y todo su respaldo está allí. Amén. Entonces, allí, detrás de estas palabras hay un proyecto importante. Y no es un proyecto de deforestación, como ya les dije. Quiero que vayamos más atrás al capítulo 16, hermano. Al 16. Capítulo 16. Versículo 10 Versículo 10. y 11, voy a leer. 16, 10 y 11, voy a leer, amén. ¿Lo tenemos ya? Amén. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Otra vez el Señor está hablando por ejemplos y por parábolas. Cuando está hablando por ejemplos y parábolas, por analogías, tenemos que de plano eliminar la literalidad de lo que está hablando. La palabra está hecha para ser escudriñada. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Sí? Para sumergirse en ella, para encontrar cosas especiales, enriquecedoras allí. Y está hablando aquí acerca de fidelidad. Y está hablando de fidelidad en lo muy poco, dice. Y después en el versículo 11 está hablando de riquezas injustas, en la cual no se fue fiel. Entonces dice: el que no es fiel en lo muy poco, ¿cómo se le va a dar lo mucho? Y este ha sido un pasaje, un par de versículos que han sido ampliamente predicado. Pero así como con la fe, se le ha dado un enfoque superficial, un enfoque de empresarial, de proyectos de vida únicamente. Y los que han tratado de ser más profundos no han llegado al punto realmente de lo que quiere decir el Señor y de qué tiene que ver esto con el capítulo siguiente, que es cuando los apóstoles dicen que aumentan la fe, cuando habla de las raíces y del sicómoro echado en el agua. No son cosas sueltas, son cosas que están unidas. Entonces dice: bueno, si usted quiere tener su propio ministerio, tiene que ser fiel a otro ministerio.
claro, así como la salvación tiene niveles, en parte se está en lo cierto. Y Dios lo prueba a usted. Si Dios tiene un ministerio para usted, Dios primero lo va a poner a usted en otro ministerio para ver qué tan fiel es. Un ministerio ajeno para que usted ayude, para que usted interceda, para que usted trabaje en eso, para que usted se prepare en eso, para cuando tenga lo suyo, usted ya esté listo para él. Y ese es un nivel, pero allí no se queda esto. Y no es el centro de lo que quiere decir acá esto, pero se han quedado allí. Entonces tiene que ser fiel a otro. Si usted quiere tener su propia congregación, tiene que ser fiel a otra congregación. Si usted quiere ser pastor, tiene que ser fiel a otra cobertura pastoral. Eso es cierto. Pero hay un proyecto desde donde todo parte, desde donde todo se estructura. ¿Quiere saber cuál es? Usted mismo. Usted mismo. Entonces, la semilla de mostaza que se requiere para tener, miren cómo coincide la semilla de mostaza, que es muy pequeña, coincide con lo que dice este versículo 10. Dice, fiel en lo muy poco. Lo muy poco a nivel del cuerpo de Cristo, ¿qué es? Usted. Así como lo muy poco a nivel biológico, ¿cuál es? ¿Qué es? Una célula, perfecto. Usted va a estudiar una célula microscópicamente y tiene una cantidad de componentes, ribosomas, aparato de Golgi, núcleo. Tiene una estructura compleja y en el centro de esa estructura un código informático de información llamado como el ADN, que está allí, es como un código que Dios ha dejado allí, donde está la estampa de su creación. Imagínense, una sola célula de esas tiene todo eso, y esa célula ya formada se une a otras, ¿cierto? Y a otras, y forman ¿qué? Tejidos. Allí un tejido es una suma de células. Y esos tejidos unidos, ya millones de tejidos, ¿qué forman? Órganos, huesos, músculos, el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones. Son uniones de tejidos que vienen siendo uniones de células. Entonces lo muy poco en el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Usted. ¿Quién dice amén? Amén. Usted. Y Dios está diciendo, si usted es fiel en usted, yo lo pondré en lo mucho. Amén. Mire, escuche esto, porque quiero que lo entienda bien. Claro, nos han hablado de que dejemos de pensar en nosotros, ¿cierto que sí? Pero eso es enfatizado en el hecho de las cosas egoístas. ¿Quién dice amén? En andar pensando en usted y nada en los demás. Pero la palabra de Dios dice también que cómo puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Cómo puede un esclavo liberar a otro esclavo? ¿Será que cómo hizo ¿cómo hizo George Washington para liberar a los Estados Unidos? ¿Lleno de cadenas? ¿Y cómo hizo Simón Bolívar para liberar 5 naciones? ¿Con las cadenas? No. Tenía que ser el libre de las cadenas, ¿correcto? Nosotros necesitamos tener una condición específica para poder ser nosotros liberadores de almas. Y es que en esencia nosotros tenemos que ser verdaderamente libres. El Señor dijo, yo los haré verdaderamente libres. Y claro, hermano,
La libertad tiene niveles, hermano. El primero es cuando usted ya ha tomado la decisión de no vivir para el pecado. Y usted comienza, a partir de esa decisión, comienza a ver un cambio en su vida, respaldado por Dios. Y eso es bueno. Pero es simplemente la superficie, hermano. Hay gente que no ha llegado ni a la superficie. Sigue con el pecado, sigue con sus cosas muy tendenciosas. Pero además de eso, tiene que empezar a ver una libertad profunda en su vida. Y allí ya empezamos a entender lo que significan las raíces. Las raíces son las que le dan afirmación al árbol, ¿cierto? Y hay árboles que tienen usted a veces ve el árbol que no parece muy grande, pero cuando lo arranca, por ejemplo un ficus, que son los que acaban con acueducto, con las líneas de desagüe, con los andenes, los levanta. ¿Es un árbol grande? No, pero tiene una raíz fuerte, profunda, destructora, invasiva. Resulta que ese pecado al cual usted ha renunciado muchas veces tiene raíces, hermano. Y son raíces profundas que pueden llegar a ser, o de hecho son generalmente generacionales. Y Dios está diciendo, tiene que ser fiel en lo poco. Eso significa que hay que arrancar esas raíces, hermano. Nosotros somos una congregación que algunos dirán, qué poca ambición tienen, ¿cierto? Qué poco visionarios son, ¿sí o no? Qué limitados. Algunos dirán, qué poco esforzados, porque lo están evaluando conforme a los proyectos de construcción, de expansión humana. Resulta que lo importante para arrancar no es eso, hermano. Y por eso citábamos a estos dos hombres. Estos dos hombres, el uno llamado Howells, de apellido Howells, y el otro Müller, eran hombres que tenían esta característica en la obra de Dios. Pero para ellos haber llegado a eso, tuvieron que pasar por la fidelidad menor. Eran hombres que tenían todos estos proyectos respaldados por Dios, pero que era el resultado, era el avance de lo que ya había pasado con ellos mismos. O sea, eran hombres de profunda libertad, de profunda santidad, que se habían sometido. Esa fe que aplicaron para los proyectos de Dios, antes de eso la aplicaron en su propia vida. Y podemos citar también a este hombre Reinhard Bonnke, que falleció ayer, antier, ya murió. Primero lo aplicó para él. Fue a lo profundo. Le dedicó años de vida a la libertad suya. Desde pequeño Dios le había dado una promesa de multitudes. ¡Ah, qué gran proyecto! Pero él sabía primero que tenía que trabajar en su propia vida. ¿Sabe cuándo recibió la carpa para su primer campaña evangelística? Él recibió la promesa a los 14 años. ¿Sabe qué edad tenía cuando le dieron Dios le dio la primer carpa sin deber un solo peso? Para la primera campaña evangelística tenía 41 años. Esperó 26 años, perdón. 27 años esperó para poder recibir lo que algunos llamarían la gran promesa, el gran proyecto. Pero para poder llegar a ese proyecto tuvo que pasar por su propio proyecto.
su libertad. 27 años, hermano. Desde el día cero se dedicó a meterse con su Dios, a creer, hermano, que Dios lo podía hacer alguien nuevo en todas las áreas, a creer que iba a ser libre en todos los aspectos, hermano. Y cuando estaba listo, cuando ya entendía que lo que iba a venir era lo que Dios le había prometido a los 14 años, estaba listo ya. Por eso los apóstoles clamaban: Señor, aumentanos la fe. Ellos empezaban a entender lo que había de venir. El Señor ya estaba listo para ser como crucificado. ¿Era el turno de quiénes? De ellos. ¿Es un reto o no? Claro que sí, hermano. Pero ellos necesitaban prepararse para ser ellos libres, para desarraigar siglos de iniquidad, hermano. Raíces incrustadas en sus vidas. Ellos necesitaban la fe para esto, para arrancar ese árbol del corazón, hermano. Y así como ellos necesitaban la fe para eso, usted necesita la fe para eso, hermano. Olvídese de todo lo demás. Es que yo quiero un ministerio. Es que yo quiero ser misionero. Hermano, si usted no arranca esa raíz del corazón, van a haber problemas, hermano. Y en la vida cristiana todo tiene un tiempo. Hay que hacerle ahí al caballero que... Eso, papá, no me duerma. Todo tiene un tiempo. Recuerden a Moisés, ¿se acuerdan? Moisés recibió la revelación de que iba a ser el libertador de Israel. ¿Sí? Y él pensó que era en su tiempo. ¿Dónde están esos? Yo soy hebreo. ¿Dónde están mis hermanos hebreos? Estaba vestido de egipcio, imagínense. Y dijo: esta es mi oportunidad. Y cogió a un capataz que estaba maltratando a un hebreo y lo mató. ¿Y eso produjo la libertad de Israel? No. Tuvo que salir corriendo, hermano. Tuvo que salir corriendo. Y se fue a tierra de Madián, al amparo de un hombre llamado Jetro, sacerdote del Altísimo. O sea que había gente que adoraba a Dios y ministraba aún lejos de los hebreos. Jetro era uno. Alguien conocido como Melquisedec también era un sacerdote del Altísimo. Eso era algo normal, encontrar ese tipo de ministros en otras partes del mundo. Y llegó a Jetro y duró 40 años. ¿Sabe qué hizo Dios 40 años con Moisés? Arrancarle sus raíces. En el corazón de Moisés había crecido un árbol egipcio. Desde pequeño, de los 3 años, imagínense. Tenía 40, o sea, fueron 37 años donde esa raíz creció, ese árbol creció y echó raíz. ¿Había que arrancarlo o no? Le tomó 40 años a Dios. Y cuando ya estaba preparado, Dios lo llama, le dice: venga para acá. Venga, Moisés. ¿Quién eres tú? Lo que quiere decir que no es solamente arrancar la raíz, hay que tener un encuentro con Dios. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios de verdad, cara a cara, no está listo para hacer lo que usted cree que tiene que hacer. Porque lo otro es que lo que usted cree que tiene que hacer es lo que Dios quiere que usted haga. Tiene que coincidir. Porque hay personas que tienen proyectos que creen que son de Dios, pero no son de Dios. Hay otros que tienen proyectos de Dios, pero quieren hacerlo a la manera de ellos y en el tiempo de ellos. ¡Error! ¡Error! Lo primero es la fidelidad en lo muy poco, dice el Señor. ¿Por qué dice muy poco el Señor? Porque de pronto para nosotros es una labor terrible. Vaya usted, arranque un árbol.
A no ser que sea Hércules, pues, o Sansón. ¡Ah! Arrancó un árbol así con una mano. Usted necesita ayuda. ¿Y sabe por qué dice Dios que para Él es muy poco? Porque Él es como la retroexcavadora, ¿está bien? Tráigase una retroexcavadora y arranque, mire cómo arrancó usted estos árboles sin ningún problema. Porque tiene una fuerza para arrancar toneladas, ¿cómo le parece? Esa es la fuerza del Señor. Pero usted tiene que permitir que Dios haga esa cirugía en su vida. Porque el gran problema no está en arrancar el árbol. El gran problema está en que usted quiera. Él dice, un granito de mostaza, dice. Si usted me da a mí eso, yo le arranco el árbol. Aquí hay veces que hay gente que viene, ¡ole! ¡Buenos días! Vienen con motosierra, cortadora de ramas, viene con todo. Hay uno que viene con escalera y todo. Le arreglo el árbol, patrón. Cuando hay plata, yo le digo, bueno, mano, hágame. Mire, un poquitico arreglo el árbol. Y uno le da la paga y él arregla el árbol. Dios dice, yo necesito un grano de mostaza y le arranco el árbol. El problema, hermano, es que a veces somos tan aprensivos en nuestras cosas que no somos capaces ni de dar un grano de mostaza. No somos capaces de dar eso. Él no nos está pidiendo que sacrifiquemos un hijo, ¿o sí? Él está diciendo, allá María Eugenia, ¿quieres que te arranque el árbol? Tráeme a Nancy y dególlamela. No. Hubo uno que sí le tocó. A Abraham no le dijo, tráeme una semilla de mostaza. A Abraham le pidió su hijo. Ahora, ¿sí me entiende? Él se está comprometiendo a que Él nos ayude a arrancar esa raíz. Pero usted tiene que entender que ahí parte todo. Porque si usted con ese árbol enterrado pretende hacer la obra de Dios, va a haber problemas, hermano. Y es lo que a muchos siervos les pasa. Tienen la revelación, comienzan a dirigir sus esfuerzos a eso y vienen las cosas, ¿no? Porque son hombres que tienen fe para esas cosas. Viene la mega iglesia. Oiga, y hay gente que las cosas como que les prospera rápidamente, ¿no se han dado cuenta? No, que mire que esa iglesia tenía 20 personas y ahora son 2000. ¿Usted cree que ha sido por falta de fe? No. Hombres tremendos para orar y clamar porque se llene la iglesia. Y si toca dinero, oran y llegan los dineros. Estoy hablando de gente que no manipula, ¿no? Porque están los manipuladores. Yo los conozco, pastores que oran y llega el respaldo. Y comienza a crecer todo. Y viene el colegio, y el jardín, y el orfanato, y el ancianato, y el hospital. Y un grupo grande de servidores. Coros, servidores, misioneros. La cosa como se ve. ¡Ah! Maravillosa, ¿cierto? Ahí está Dios. Y tienen cantidades de itinerarios. El activismo es pululante, hermano. Estudiando para poder yo hablarles hoy, tuve que tener también que estudiar una predicación de un siervo de Dios. Y él hablaba de dos hombres que él conoció, con unas obras prósperas, con unas iglesias de miles de almas. Pero como no pasaron por la cirugía de Dios, más adelante comenzaron los problemas. Los problemas no pasan. Mire, el diablo es paciente, ¿usted sabía? El diablo es paciente. Él es como esos pugilistas experimentados
que ahorra sus energías, pasa un round. El diablo no se apura para tumbarlo a usted, ¿sabía? ¿Usted sabía? Pasa el segundo round, el tercero, el cuarto. El diablo es especialista en noquear en el noveno, décimo, 11º round. ¿En qué momento se le apareció el diablo al Señor Jesús en el ayuno? ¿Al día 3? Ahora, vaya usted, haga 3 días de ayuno. Más de uno de los que estamos acá al hospital. Suero, o un mes allá recuperándose por 3 días de ayuno. Fue al día 40, hermano, cuando ya la cosa estaba, ahí se le apareció el diablo. Él se aparece ahí. Entonces estos dos hombres tenían esas obras, todo el mundo les aplaudía. ¡Qué hombres de Dios! Mire cómo oran, mire cómo Dios los respalda. En medio de ese auge, a uno se le ocurrió comprarse un lujo para él. Se compró, como en Estados Unidos les gusta eso, una casa coche de lujo. Y comenzó a decir, es que me lo merezco. Mire todo lo que he trabajado para Dios. Oiga, el día que se nos olvida que las cosas de Dios son por gracia, hay un problema, hermano. El día que usted comience a creer que es por usted, ¿qué problema, hermano? Pero ese tipo de cosas pasan en personas que tienen un corazón con raíz. Comenzó a tener una vida de lujos, de entretenimiento, tenía de todo adentro de eso, jacuzzi, televisión de no sé cuántas pulgadas. Y cuenta este hombre, David Wilkerson fue el que cuenta este testimonio. El día que entró a ese carro, sintió las tinieblas adentro del carro, potestades espirituales adentro del lugar, y dijo: este hombre está haciendo lo malo acá, dentro del carro. Y ese fue su perdición. Pero escuche esto: si usted está asociando perdición a que la iglesia se le acabó, no, la iglesia siguió. Aquí, a 3 cuadras, una vez veníamos de hacer ejercicio. ¿Se han visto a su pastor más delgado? Sí. Porque está haciendo ejercicio y comiendo mejor, para vivir más, ¿sí me entiende? Porque es que uno queriendo morir a los 60 años grave, man. Entonces veníamos con Astrid y vimos un letrero: iglesia, ¿qué llama? Salem. ¿Qué Salem? Salem. Y yo dije, me suena, eso me suena a algo. Le dije yo a Astrid, ¿qué cultos tiene? No, que tiene culto el domingo, culto no sé qué día, y culto virtual desde Pasto. Yo, ay, hermano, desde Pasto. Yo le dije, esa es la iglesia del tipo este que se acostaba con las diaconisas. Que le tomaron el video. Que le tomaron el video, eso fue un espectáculo terrible. Y que en vez de la gente irse de la iglesia, defendieron que pobrecito, eso no es tan malo. ¿Cómo? Si usted cree que ese era un problema únicamente del pastor, no señor, ya la iglesia estaba minada. Si usted cree que el deceso de ese siervo es que la iglesia se le cierre, no, ese es el problema, hermano. Juzgamos mal. Perfecto, juzgamos mal. La iglesia sigue vigente. Y el pastor que David Wilkerson visitó, la iglesia aún más grande. Y dice el pastor que hasta el día de hoy, él escribió eso antes de morir, ese testimonio. En 2011 murió él. Aún la iglesia existía y era más grande. Y el otro hombre, ese sí fue peor. De repente el hombre comenzó a hacer desde buenas a primeras también una obra, colegios o misiones, una mega iglesia. Y de repente el hombre se puso laxo con la predicación. No, es que fornicación únicamente hay cuando las personas no se aman. Cuando un pastor comienza a predicar así, corra. Tienes un problema. Corra ahí. Está haciendo algo por escondido. Oiga,
La gente no tuvo discernimiento y la cosa avanzó. Y avanzó tanto la perversión en esa congregación que llegó al punto en el que ese pastor aplicó en la congregación la ley de la primera noche. ¿Usted sabe lo que es eso? Prima no. Esa era una norma que tenían los reyes de Inglaterra y otros reyes también, donde todos aquellos que hicieran parte del reino tenían que darle el día que se casaban, la primera noche la tenían que pasar con los duques y con los varones y estas cosas, Los de la nobleza. los de la nobleza. El pastor pedía para él la primera noche con la mujer que se casaba. ¿Cómo le parece, hermano? Lumila. Y también implantó el coito santo. ¿Quieren santificarse, mujeres? Como el pastor de Venga. de pasto era así. Correcto. Vengan y acuéstense conmigo si quieren santificarse. Eso fue lo que pasó en esta secta de Waco también, que terminó incendiada y todo este asunto. La cosa dizque era un predicador, una elocuencia, y hablaba de los salmos y de las crónicas, y la gente maravillada. Cuando de repente empezó, bueno, se va a casar primero conmigo. Y la gente terminó tan atrapada en la secta que no podía salirse. Y si usted cree que el deceso de ese hombre fue que la iglesia le acabó, no, también existe hasta hoy la iglesia. Y todo partió, ¿sabe de qué? De una raíz llamada lujuria. Ahí clavada, hermano. ¿Cómo la ven? Que nunca fue arrancada. Que para poder arrancar la obra de Dios, consolidatoria y expansiva, tenía primero que haber sido, estos hombres tenían que haber sido fieles en lo muy poco, hermano. Y no lo fueron. Mire, hermano, yo sé que algunos de ustedes quieren servir al Señor y está bueno, porque hay que predicar el Evangelio, porque hay que orar por los perdidos, orar por los enfermos. Pero, hermano, lo que más necesita usted, hermano, es que Dios le arranque las raíces, hermano. Hay que escarbar, hermano. Hay que escarbar. Muchas veces Dios pone en uno pausas porque de pronto alguna maleza se está reproduciendo. ¿Cómo la ven? Así es. Como cuando usted deja un lote solo, ¿cierto? ¿Que alguien ha tenido lotes? Y si usted no lo poda, ¿cómo se le pone? Cuando llega usted, tiene maleza y hasta árboles. ¿A qué hora se creció un árbol acá? Alguna vez había una serie que se llamaba La Tierra sin humanos. ¿Ves? Hablaban de qué pasaría si un día para otro la Tierra, los humanos dejaran de existir. ¿Sabe? Lo primero que recupera su espacio, ¿sabe qué es? La naturaleza. Y 700 años después, 1000 años después, no hay ningún vestigio de lo que hoy hay. Todo se cae, se pulveriza y se vuelve y se funde con la tierra. A no ser que ha sido tallado en piedra, como pasó con las pirámides. Sí, esto seguiría. Pero de resto, nada más. Lo que se hace con cemento no queda. Lo que se hace con metal no queda, hermano. Entonces, la raíz sale, hermano. Entonces, lo primero que usted tiene que arrancar de su vida son esas raíces. Y libres, ahora sí Dios nos pondrá en cosas superiores. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque Dios no quiere que usted tropiece. Y si a la hora de tropezar es cuando ya tenga 2000, 3000, 5000, 10.000 almas, ¿qué puede? Es un desastre catastrófico, hermano. Y pueden ser diferentes las áreas, hermano. Hay gente, por ejemplo, que tiene raíces en la hechicería.
Y uno que ha codeado con ministros y personas con llamados, esas personas que tienen eso, usted ve que tienen llamado, pero le da a usted la sensación de que cuando oran es como si fuera hechicería. Yo tengo una pareja de amigos que ellos se comenzaron a congregar en una iglesia y ellos tenían un llamado. Y yo, cuando oraba a la esposa, yo sentía que era como una monja con escapulario. ¿Y qué cree que pasó con el tiempo? Se devolvieron para el catolicismo. ¿Por qué? Porque no fue arrancada la raíz. Sí, amén, amén. Hay otros que tienen raíz en la ira. Y así con cualquiera de los pecados. En la lujuria, por ejemplo. En la lujuria, que fue lo que le pasó a estos hombres. Y con los años terminan en adulterio. Correcto. Hay que arrancar eso, hermano. La inocencia del corazón. ¿Sí me entiende? Hay que arrancar llámese como se llame ese árbol, hay que arrancarlo y echarlo a las aguas, hermano. Amén. Porque si usted lo echa al lado, le corre el riesgo de que vuelva y le crezca. Claro. En cambio, un árbol que he echado al agua se muere, se pudre. Es como cuando la gente me decía, pastor, ya me deshice del muñeco ese de la Virgen. ¿Y qué pasó con él? Se lo regalé a un primo. No, usted quiere deshacerse de eso, primero tiene que ¿qué? Del corazón. Arrancarlo del corazón. Y arrancado del corazón, ya el anatema físico, pulverícelo, hermano, vuélvalo añicos, coja un martillo y despedácelo, y si es de metal, fúndalo, no para utilizar para otras cosas, fúndalo, destrúyalo. ¿Sí me está entendiendo? Pero primero, ¿dónde? Corazón. El orgullo. El orgullo. El intelectualismo, que es muy de nuestra época, el estilo de Grecia. A veces las depresiones, todo hace parte también de un problema interno, correcto. Hay que arrancarlo, porque eso no lo va a dejar avanzar, hermano. Miren, Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermano. Amén. Pero a veces da la impresión de que Dios tiene como una pausa con mi amado Jesús. Y algunos lo mirarán como, hay un problema, resulta que no es un problema. Dios está haciendo una cirugía en cada corazón, hermano. Amén. No le digo que 27 años esperó Reinhard Bonnke para recibir la primer carpa. Y pasaron otros años más, como 15 años más, para lograr ver las millones de personas en África. Por eso hemos hablado de la paciencia, ¿no? Y de la perseverancia. Paciencia y perseverancia, entonces ¿para qué? Dios me llamó. ¿Qué tal yo aquí endeudándome y rompiendo paredes aquí para el gran templo? Yo qué saco con llenar una iglesia, una congregación de gente perdida, empezando por uno. Porque si el primer perdido es el pastor, ¿qué puede esperar de las ovejas? Si es que son ovejas. Por eso tenemos que arrancar desde nuestra propia libertad, hermano. Por eso los apóstoles decían, uy Señor, aumentanos la fe porque notamos que esto es crucial. Estamos crudos. No podemos orar ni una hora. No podían orar ni una hora. Sí, estaban al lado del Señor Jesucristo, que era oración pura, comunión plena con el Padre. Pero no eran como él. Y ellos ni una hora, hermano. Se dormían. Cabeceaban. ¿Se puede imaginar eso? Y a veces nos pasa, hermano, uno que está predicando y por ahí ve uno. Un pedito. Pero ayer Junior América, no, hermano, no se duerme uno ni a patada, ¿sí me entiende? No, pues sí, 2 horas de la selección Colombia, ¿quién se duerme? Claro, lo que nos interesa no nos duerme. ¿Sí me entiende?
pues el primer interesado, la primera interesada en que eso no pase es la carne misma. Claro. ¿Cómo me va a arrancar mi arbolito? Déjemelo ahí, que me da sombra. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿le importa más una calabacera que 120,000 almas? Yo le hago una pregunta. ¿Jonás era siervo de Dios? Sí, claro. Profeta. ¿Pero tenía un problema de carácter? Una gotica nomás. ¿Y de falta de misericordia? Un pelo. O sea, el problema de Jonás no era la lujuria, ni la idolatría. Evidentemente no era la idolatría, pero era un problema de ira Rabioso. y de implacabilidad horrible. Y por eso el Señor le dijo, ¿le importa más una calabacera que de 120,000 almas? Pues hermano, es hora de arrancar las calabaceras de nuestras vidas. Es hora de hacer una introspección con el Señor. El Señor le va a decir, venga, acompáñeme a la profundidad de su corazón y vea. Sí, amén, amén. Pues el primero aterrado va a ser usted, porque siempre se creyó bueno. Sí. ¿Yo? No, Señor, eso tiene que ser el corazón de Garabito, no, eso es suyo. Sí, así es, sí, así es. Terrible, ¿no? ¿Sabe cuál es a veces la diferencia entre una persona que está en la cárcel y uno que ese fue capaz de exteriorizarlo y usted no fue capaz? ¿Sabía? ¿Sabía que hay presos que la diferencia es porque ellos sí lo hicieron y uno no? Pero que lo que estaba en el corazón era lo mismo. Así es. ¿Cómo le parece? Hay que empezar a permitir que el Señor le eche maceta a uno el corazón. Que trabajen con nosotros. Pero, y deje que lo haga detalladamente. Y vaya poco a poco. Reinhard Bonnke fue intercesor, diácono. Cuando fue pastor, pastoreó. Misionero. Fue misionero. Y en la medida que iba avanzando en el llamado, Dios iba trabajando con él, hermano. Y perdóneme, pero qué hombre tan profundo en el amor de Dios, en el entendimiento del amor de Dios, hermano. ¿Sabe una cosa que pasa cuando Dios hace eso en usted? Usted se empieza a volver misericordioso, hermano. Cuando usted deja que Dios lo trabaje a usted, comienza a ser usted como misericordioso. Usted comienza a notar que el trabajo de Dios se empieza a ver. Es que una obra puede ser larga, hermano, pero desde el comienzo que comienza a hacerse se nota. O si no, aquí el edificio de acá, ¿no? Tumbaron esa casa. Está hecho un desastre, ¿cierto? Pero se comienza a ver, ¿cierto que sí? Ya uno va empezando a comprender por el hueco que hicieron, por la cantidad de metal que están clavando. ¿Qué va a hacer eso? Un edificio. ¿Ya se comienza a notar? Sí. Y va entonces, me imagino que vendrá el primer piso y las paredes y las columnas, y usted verá el primer piso terminado, después el segundo, el tercero. Hay personas que el trabajo que Dios hace es el de una casa. Hay otros que es un edificio de 2 pisos. Hay otros que el trabajo que Dios tiene que hacer es un rascacielos, hermano. Las Torres Gemelas fueron construidas en 7 años. Y fue a un ritmo, porque eran 2 torres de 110 pisos. Oiga, pero ¿cuánto se demoraron en tumbarlas? Segundos. 20, 25 minutos. ¿Sí me entiende? Cuando hay una raíz, usted puede tener 2 torres de 110 pisos, pero con 2 aviones llenos de combustible los pueden tumbar. Y a veces los golpes del diablo son así. ¿Cómo le parece? Entonces tenemos que dejar que Dios trabaje con eso. Quiero que vayamos a Lucas 17 para terminar de entender esto. Vamos a leer el versículo 7 al 10. Siete al 10, vamos a leer para terminar, vamos a terminar ya. Dice: ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta,
Al volver este del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa. Más bien le dirá: prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Otra vez está hablando parábola, ¿no? Sí. ¿Usted puede decir que entendió eso? ¿Cuántas veces lo ha leído? Muchas veces, ¿cierto? Y no lo ha entendido. No lo ha entendido, ¿cierto? ¿O sí? ¿Cierto que no? Hay gente que no ha ni pasado por ahí. Por lo que veo caras de que, uy, no he llegado a Lucas. Mire, hermano, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Dios nos ha prometido paz, ¿sí o no? Sí, amén. Descanso, Amén. prosperidad, Amén. recompensa, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Vida eterna. Amén. Nos ha prometido lujos, ¿sí o no? Pero en el cielo. Ah, en el cielo. Estoy hablando del cielo. Aquí en la tierra, no, pero en el cielo sí. ¿Me está comprendiendo? Ahora, ¿qué pensaría usted de eso? Usted tiene un siervo trabajando duro en el campo. Porque en el campo se trabaja duro. Asadón, pala, pica, machete. ¿Se trabaja duro o no? Sí. Y llega este siervo del campo y el amo le dice: todavía no te sientas a descansar. Así cansado como vienes, prepárame comida y atiéndeme. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Eso es justo o injusto? ¿Injusto? No, lo normal, es el siervo. ¿Sí? Perfecto, es el siervo. Es lo normal. Ahora el amo dice: sírveme y atiéndeme. Y después si mira, ¿usted qué hace? Oiga, ¿usted sabía que Dios tiene hambre? ¿De qué será? ¿De qué tiene hambre el Señor? Él tiene hambre de fe. Él quiere que comiencen a servir las mesas de Él, de la fe. ¿De quién? De nosotros, amén. La palabra de Dios dice que lo que más le agrada de nosotros a Dios, ¿qué es? La fe. Él está esperando que le sirvamos manjares de fe. ¿Quién dice amén? Amén. Y eso se tiene que elevar a lo que también el Señor busca, que es adoradores en espíritu y en verdad. Él necesita que nosotros demos nuestra fe. Para el caso del árbol, ¿cuánta está pidiendo? Un grano de mostaza. Tráigamelo, dice el Señor. Dámelo de comer y yo me encargaré de liberarte. ¿Qué produce deleite en Dios? Nuestra adoración, nuestra fe. ¿Puesta en quién? En Él. ¿Y Él va a hacer qué? Va a responder, amén. Nosotros somos sus siervos, hermano, amén. Y la forma en que lo servimos a Él es adorándolo, ministrándolo. En vez de andar haciendo miles de proyectos que son subsidiarios, seculares, añadiduras, tenemos que estar en su presencia, amén. Ministrándolo, adorándolo, colocando nuestra fe delante de Él. Y colocada la fe delante de Él, entonces se le podrá decir al árbol: desarráigate, arráncate y échate al mar. ¿Quién dice amén? Y dicen los siervos después. ¿Cómo se sintieron los siervos después? Siervos inútiles.
Solamente hemos hecho lo que se nos mandó a hacer. Esa es la gran fe, hacer lo que Dios dice. Eso es la fe, hermano. Haga lo que Dios lo manda. No más. Eso es lo que le agradaba al Señor de David. David, hazme esto. ¿Qué hace David? Eso. David, hazme lo otro. ¿Qué hace David? Eso. ¿Cómo le fue a David cuando hizo de más? Hermano. Le dio por censar el pueblo, ¿no? Grave error, hermano. Dios no quiere ni menos, ni quiere más. El mayor tiempo que tenemos que pasar nosotros no es enloqueciéndonos, haciendo mil cosas, hermano, sino estar en su presencia, pero con fe, amén, para que Él obre y permitir a través de eso, como la presencia de Dios viene, que Él obre en nosotros, amén, y permitirle que arranque ese árbol, hermano, esa raíz que está haciendo un tropiezo para nuestras vidas. Y si lo está haciendo hoy, que todavía estamos apenas en prospectos. ¿Estamos en prospectos, sí o no? ¿Usted es un prospecto para Dios? ¿O ya es un ministro de multitudes? No. Ahora, no se confunda, ¿no? Si usted cree que va a quedarse aquí 40 años más así, está equivocado. A nosotros Dios nos mostró cosas que todavía no han pasado, pero que un día pasarán, hermano. Y estamos esperando. Y mientras esperamos, hacemos lo que nos corresponde. Si fuera por la voluntariedad que uno tiene, por el impulso que uno tiene todavía de ser joven, ¿sí? Nosotros pues estaremos recorriendo la tierra predicando el evangelio. Pero ¿dónde tiene el Señor al pastor Mauricio y al pastor Antonio? En Nueva York. Aquí, así. Eso sí, orando, ¿no? Porque la oración es lo nuestro. Somos la casa de oración, ¿sabían? ¿Y por qué no estamos en la India? Y en Uganda. Y en Indochina. Y en Australia. Y en Canadá. ¿Por qué cree, hermano? Porque Dios hace como quiere, hermano. Y siempre retumba la palabra que dice que en el descanso, en el reposo yo responderé, dice el Señor. Usted cree que no está pasando nada, pero sí está pasando. ¿Y sabe dónde está pasando? En su interior. Allí Dios está echando cegueta, echando machete, echando pala y pica. ¿Quién dice amén? Ahí Dios lo está haciendo. Y cuando usted esté listo, entonces prepárese, hermano. Amén. La labor que Dios quiere en nosotros es de fondo, hermano, y no de forma. ¿Quién dice amén? Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Bueno, bendito Dios de gloria y poder, Señor. Te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu presencia, Dios bueno. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Y tu misma palabra dice, Señor, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, Señor. Hoy mis hermanos han oído esta palabra, la han escuchado, Señor. Y ahora pedimos, Señor maravilloso, que eso se traduzca en una obra poderosa en cada corazón, Señor. En cada alma, Señor. En cada espíritu, Señor maravilloso. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en cada pensamiento, Señor.
Todo pensamiento es llevado cautivo ahora mismo a la obediencia de Cristo. Allí, Señor. Señor, afirmadas las partes de nuestra armadura, Señor. Señor maravilloso, Señor santo, colocado el escudo de la fe, Señor. Empuñada la espada del Espíritu, maravilloso Dios. Señor, ahora mismo, Señor, todo pensamiento es llevado cautivo a tu obediencia, Señor. Todo dardo del enemigo que ha sido lanzado para destruir la fe, para destruir, Señor, tus designios, tus providencias, para borrar las palabras que tú has dicho de nosotros, para borrar el plan que tienes con nosotros, Señor. Ahora mismo son repelidos, son destruidos en el nombre de Jesús. Y damos paso, Señor, a la claridad de tu llamamiento. Y tú nos has dicho, Señor, nos has hablado de que tenemos que ser fieles en lo muy poco, Señor. Y lo muy poco somos nosotros mismos, Señor maravilloso. Estos cuerpos son el templo del Espíritu Santo, Señor. Y tienen que ser cuidados. Y los enemigos tienen que ser desalojados. Y los invasores tienen que ser desarraigados. En el nombre de Jesús. Envía ahora mismo, Señor, la unción, Señor, de liberación. Colocamos allí, Señor, la fe que tú nos has pedido. Has dicho que a un grano de mostaza de fe, Señor, le podemos decir a ese árbol, Señor maravilloso, que se arranque, que se desarraigue y que sea lanzado a las aguas, Señor, ahora mismo. Señor, todo árbol que esté en los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, raíces en la ira son arrancadas en el nombre de Jesucristo. Raíces de la idolatría son arrancadas en el nombre de Jesús. Raíces en la lujuria son arrancadas en el nombre de Jesucristo. Raíces en el adulterio son arrancadas en el nombre de Jesús. Raíces en la fornicación, en la lascivia, son arrancadas en el nombre de Jesús. Raíces de hechicería son arrancadas en el nombre de Jesucristo. Raíces de envidia, ahora mismo son arrancadas. Raíces de homicidio son arrancadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Raíces de contiendas, de disensiones, raíces de rebeldía son arrancadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo son desarraigadas. Son desarraigadas. Háblele ya al Señor y dile: arranca esto de mí. Se arranca en el nombre de Jesús. Raíces de depresión, de tristeza, son arrancadas en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo raíces de división son arrancadas en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo raíces de incredulidad son arrancadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, obra allí con cirugía profunda en mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, todo esto antiguo se arranca, allí se arranca. Yo veo allí, se están arrancando raíces en corazones en el nombre de Jesús. Allí se arranca. Poder de Dios. Señor, poder de Dios, ahora mismo poder de Dios, en el nombre de Jesús, poder de Dios arrancando, destruyendo estas raíces de los corazones, del alma, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo le decimos a ese sicómoro: se arranca en el nombre de Jesús y se echa al abismo en el nombre de Jesucristo. Al abismo ahora, al abismo. Desata fuego, Señor, en esta hora. Fuego, Señor, que queme toda la hojarasca, Señor, que queme todo el escombro, que queme, Señor, toda raíz de amargura también sea quemada. Todo huevo de aspi, Señor, ahora mismo toda escoria, que quede allí, todo estrago de este proceso, se quema en el nombre de Jesús. Se quema, quedan atados estos manojos de basura y echados al fuego, al abismo, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Rey de la Gloria, obra en mis hermanos, obra con poder, allí, Señor maravilloso, en que no quede ni uno solo
solo, Señor, que no quede ni uno solo allí. En el nombre de Jesús, glorifícate allí, Dios de poder. Señor, allí, Señor maravilloso, allí, en lo muy poco, Señor, libera a mis hermanos de toda raíz de codicia, en el nombre de Jesús, de toda raíz de avaricia, se destruye en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo queda quemado esto también, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda raíz de religiosidad, de fariseísmo queda arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret, y echado al abismo todo esto por el poder que hay en ti, Señor. Señor, glorifícate en esta hora, Señor, glorifícate, Señor. Un pueblo libre, Señor, un pueblo libre, un pueblo descansado, un pueblo refrigerado, Señor, un pueblo consolado, amado Dios, Señor. Y simultáneamente a esto, Señor, comienza a mostrarle, Señor maravilloso, a mis hermanos que tienes un plan especial para ellos, que tienes un plan especial, misioneros, Señor maravilloso, profetas, evangelistas, Señor, pastores, Señor maravilloso, servidores, Señor, maestro de la palabra, Señor maravilloso, Señor, padres y madres de multitudes, Señor, con discípulos, con herencia espiritual, no escasa, sino abundante, no escasa, sino abundante, dice el Señor. Allí, Señor, desata, revélale a ellos, Señor, en sus mentes, o a través de visiones, en sueños, Señor, el plan tuyo. El plan no es que se queden allí, Señor maravilloso, sino que tienes, Señor, algo precioso para ellos, y van a hacer, Señor maravilloso, las cosas en la medida que lo ordenes. Señor, danos un espíritu de obediencia, un espíritu de mesura, Señor, con paciencia, con perseverancia, Señor. El día a día, Señor, de tu plan lo viviremos, Señor maravilloso, en obediencia, Señor. Y, Señor, un espíritu para la adoración, un espíritu para la intercesión, Señor, una fe para creer que cada cosa que tú has dicho la vas a hacer, y la vas a dar, Señor, y nos vas a prosperar, y nos vas a proveer todo lo que requerimos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias en esta hora por mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todos ellos que creen, Señor maravilloso, Señor, por todos aquellos que han tenido fe, Señor. Allí vamos a ver cosas poderosas, Señor. A tus siervos pasaron años, maravilloso Dios, para que estos siervos hayan recibido, Señor, lo que tú le mostraste, pero durante todos estos años ahondaron, Señor, arrancaron, Señor, con tu poder todo lo que no era bueno para ellos. Toda raíz, todo árbol que incomodaba fue arrancado, para cuando recibieron, Señor, las promesas de las multitudes del avivamiento, estaban listos para no tropezar, para no resbalar, para no caer, para no defraudar. Yo te pido que todos los que están aquí, Señor, ninguno quede sin ser libre, Señor, ninguno se pierda, Señor maravilloso, ninguno defraude, ninguno resbale, ninguno tropiece, maravilloso Dios. Todos allí resistan, todos allí soporten, todos allí se establezcan de tu mano, Señor maravilloso, y con tu poder, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, destruimos toda contaminación de los aires. Toda basura que ha salido de los corazones se quema, se amarra, se quema y se echa al abismo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Queremos, Señor, glorificarte, alabarte un tiempo más, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a cantarle una canción al Señor. Amén. Oh Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos.
Bueno, bendito Señor, te damos gracias, Señor, Señor, por la obra que haces en nosotros. Tú eres el alfarero, Señor. Estás moldeándonos, Señor, maravilloso, para hacernos conforme a tu diseño, Señor. Señor, cada uno de nosotros conforme al diseño y, Señor, y al designio que has trazado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Quiero que hagamos algo, hermanos. Vamos a orar por la pastora, amén. Sabemos todos que ella estuvo cumpliendo años el viernes, ¿cierto? Vamos a orar por ella, no solamente por el cumpleaños, sino que vamos a orar por su sanidad, que ha estado como enfermita, pero también vamos a hacer un poco de guerra espiritual, amén, reprendiendo todo lo que la esté rodeando, porque usted sabe que ella es la jefa de intercesión y es algo que es muy atacado, ¿correcto? Vamos a orar, amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, extienda sus manos acá, todos extendiendo sus manos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Señor de la gloria, todos unidos, Señor, en este lugar, oramos por tu sierva, Señor. Señor, por la pastora de esta congregación, Señor, por tu intercesora, Señor, maravilloso. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por tu hija, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo, Señor, como está escrito, Señor, está escrito que por la llaga tuya, Señor amado, somos todos sanados y somos todos curados, Señor. Tú eres el Señor Rafa, Señor, ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda debilidad, todo virus, Señor, todo dengue, Señor, lo destruimos en el nombre de Jesús. Y lo clavamos ahora mismo en la cruz del Calvario, Señor maravilloso. Desatamos la unción tuya, Señor, ahora mismo, que trae sanidad, Señor maravilloso, a cada célula, a cada tejido, en el nombre de Jesús, Señor, a cada órgano, Señor, a su sangre, a los niveles sanguíneos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, restauramos todo su sistema inmunológico, en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora mismo, por el poder que hay en ti, Señor maravilloso, y ordenamos a todo virus que sea destruido en el nombre de Jesús, porque escrito está, Señor, que plaga no toca la morada del Señor, y esta es morada del Dios de gloria, del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y ahora vemos también, Señor, todo plan del enemigo, toda conspiración en contra de ella, todo cerco demoníaco, lo destruimos en el nombre de Jesús. Ahora mismo atamos todo demonio de retaliación, todo demonio de violencia, de enfermedad, todo conjuro contra ella, toda oración contraria la destruimos, todo demonio lo atamos en el nombre de Jesucristo. Por un camino se han atrevido a venir, por 7 salen dispersados en el nombre de Jesús. Devolvemos el baldón, Señor, sobre estas fuentes de poder en el nombre de Jesús, y dispersamos, desbaratamos toda estructura hostil en contra de ella. Escrito está que ningún arma forjada contra ella podrá prosperar. Escrito está que aunque un ejército acampe contra ella, su corazón no temerá. Si contra ella se levantara guerra, estará confiada, dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Y así como fueron aplastados, Señor, los soldados de Asiria, aplastes a los enemigos de este ministerio, a los enemigos de tu sierva, a los enemigos de tu hija, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tú la cubras con tu sangre, que la llenes con el poder de tu presencia, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de satanismo, de brujería, de magia, de sortilegio, lo atamos en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo lo echamos al edicto de enfermedad, de muerte, lo destruimos, atamos todo espíritu de muerte y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos vida y poder, Señor, restauración para ella en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida es en la cruz del Calvario y destruida por la vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor Rey de la Gloria, Señor, atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. También nosotros la bendecimos en esta hora
Gracias por ella, Señor. Bendecimos sus manos, sus pies, su mente, su cuerpo, su alma, su corazón. Toda parte de ella es bendita, Señor. Llena su alma, Señor. Llénala con unción y poder. Llena su corazón, Señor. Ahora mismo hasta los huesos sea ella bendecida y ungida. Trae regalos celestiales en abundancia. Trae regalos terrenales también, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que ella sea muy amada, muy respaldada, Señor. Que prospere en todo como su alma prospera. En el nombre de Jesús. Que tú la bendigas, que ensanche su territorio, que tu mano esté con ella y que la libres de todo mal para que no la dañes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, regalos al final del culto, amén. Y felicitaciones. Vamos a orar por los diezmos, amén. Y por las ofrendas. Bueno, ya saben, por familias, amén. Bueno, hágame el favor y me adoptan allá a nuestra hermana Angelita. Y adopten por favor a Eduardo también. Ah, bueno, llego ya la esposita. Eso ahí, muy bien. Vamos a orar, ¿vale? Señor amado, bendito es tu nombre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy reconocemos una vez más, Señor, que tú eres, Señor maravilloso, nuestro proveedor. Eres el sumo sacerdote, Señor, que se presenta delante del Padre maravilloso Dios, amado Rey, para que haya allí el registro, Señor, de que tú has intercedido y muerto por nosotros y resucitado, Señor, que está sentado a la diestra del Padre. Señor, y conforme a este reconocimiento, amado Señor, Señor, se han abierto los cielos y las ventanas de los cielos y sus puertas, y traigas abundancia y sobreabundancia, Señor, a nuestras vidas. Y reprende tú el devorador, Señor, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. También traemos ofrendas a tu altar, Señor. Señor, yo te pido que coloques en mis hermanos generosidad y liberalidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque así como se siembra, así también se cosecha, Señor maravilloso. Bendecimos las tierras, bendecimos los ganados, bendecimos los lagares, Señor, los graneros, las mesas, las despensas, Señor, los lugares de reserva, el fruto del trabajo, Señor, de mis hermanos. Señor, que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El hermano puede pasar y presentar su diezmo y ofrenda. Amén. Ya quiere panado. ¿Quiere panado? Ya la quiero. Vamos a orar entonces para despedirnos, hermanos. Vamos a orar para despedirnos, amén. Pero antes de orar para despedirnos, vamos a orar por para que todos salgan de aquí sanos, amén. Entonces coloque su mano allí derecha donde usted se siente enfermo, amén. Coloque su mano, donde sea. Vamos a orar. Bueno, bendito Dios de gloria, Señor, escrito está en tu palabra, Señor, que por tu llaga somos sanados y curados, Señor. De la cabeza a los pies y en todo lugar donde haya enfermedad ahora mismo, Señor, tu poder descienda ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús.
y toques todo órgano, Señor, todo aparato, sistema que se encuentre, Señor, con alguna anomalía, Señor, con alguna falencia, ahora mismo es sanado en el nombre de Jesús. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y desatamos sanidad, porque tú has dicho, Señor, que esa señal nos sigue, que oraremos por los enfermos en el nombre de Jesús y los enfermos sanarán. Hay sanidad en todas las áreas, área física, Señor, área emocional, Señor, psicológica, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, por el poder que hay en ti, Señor. Y oramos también como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu sangre nos cubra, Señor. Desatamos el espíritu de Jehová, Señor, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. La plenitud tuya en nosotros, que la chequina y la columna de fuego posen sobre nuestras cabezas. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad, caballero de la noche, de Morfeo, espíritus de ansiedad, de depresión, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo en esta misma hora, en el nombre de Jesucristo. Señor, llénanos de ti, Señor, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la salvación, Señor, y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas. Señor, nos vamos de este lugar en tu presencia, pidiéndote, Señor, que sea una semana llena de respuestas, llena de gloria, de poder, de gozo, de júbilo y de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Amén.